Juan, listo. Bueno, vamos muy bien, van excelente. Me dijeron que esto era 30. Recuerden que la idea aquí sería aplicarlo y que ustedes me muestren el proceso, pues pensándolo hacia una evaluación. Si estudiamos en una evaluación, no pueden tener cerca ni celular, ni calculadora, ni nada. Entonces, tienen un número que es un decimal, hay que tener cuidado con ese decimal, y tienen una base que es una base cuadrada de la pirámide. Entonces, lo que se supone que ustedes hicieron fue lo siguiente. Entonces, el área de la base. Entonces, el área es 6 por 2. 6 por 2 es 12. Entonces, área de la base, 12 por 7 quintos. Perdón, 7,5. Por 7,5. Entonces, comenzando hay una multiplicación decimal. Y al final, tienen que dividir entre 3. Entonces, esto hay que hacerlo por partes. Entonces, es la explicación que hizo Juan. 7,5 por 12. Entonces yo arranco por la explicación completa. Vuelvo y la hago pues por si acaso. ¿Listo? Entonces arranco con 2 por 5, 10. Entonces 0, llevo 1, pongo la coma. 2 por 7 es 14 y 1, 15. ¿Listo? Listo. Espera un segundo, Juan, por favor. Ok. Y ahora con el 1. ¿Listo? Entonces recuerden que me corro. Aunque la coma. Ok, ok. Uy, ahí entré en duda. A ver, con el 1. 1 por 5 me daría 5. Estaría ahí. Ok, listo. Sí, señor. Listo, gracias, Juan. 75. Sí, que me da exacto. Pero entonces, ay, madre, teniendo en cuenta la coma. Y sumo, ¿no es cierto? Sumo al final. 5, 14. Listo. ¿Y eso me da cuánto? 90. Profe, se supone que debe dar 90. ¿Debe dar 90? Sí, porque 90 dividido 30. Sí, sí, sí. Ahí está. Listo. Lo que pasa es que aquí hay que tener mucho cuidado con la coma. ¿Listo? Ahora, recuerden que yo puedo transformar esto. Puedo correr la coma y acá agregar un 0. Entonces, si yo corro la coma, me va a quedar 75. Uy, oh, Dios mío, y abajo tendría que agregar un 0 por 120. Y hago la misma multiplicación. ¿Listo? Y al final, pues, voy a tener exactamente lo mismo. Esto me va a dar 90, pero entonces después de que yo tengo el resultado, vuelvo y le quito un 0 al resultado porque me daría 900 al final. Pero le quito un 0 porque como corrí la coma, después le quito un 0. Bueno, esos son detalles ahí que hay que tener mucho cuidado. Es mejor de esta manera. ¿Listo? Acá, como este. Listo. Hasta ahí, listo. Teníamos 90. Y al final ese 90 lo divido entre 3. ¿Listo? 90 dividido entre 3, pues ese sí es fácil. Me va a dar 30. Vale, pues la idea es hacerlo con división, pero solo que 93 es muy fácil. 30. Pues mira, 30 centímetros, vean en cúbicos. ¿Listos? 30 centímetros cúbicos. Cm a la 3. ¿Listo? Bien. Continuemos. Vamos con la siguiente parte. Entonces, bueno, toda esta parte acá, el problema 3. Entonces, ojo a este. Miren que la altura aquí cambió. La altura aquí era fácil por esto, porque la altura es 7,5, ya que en este lado se forma un ángulo de 90. Pero aquí la altura no es esta. ¿Listo? Este es uno de los vértices de la pirámide, que es 32,5. Aquí la altura es 30, que es la que sale del centro del cuadrado, bueno, del rectángulo, hasta el vértice o el ápice. ¿Se acuerdan que eso se llama el ápice de la pirámide? Ok, esa es la altura. ¿De qué manera la saco? Niños, aquí hay que tener algo en cuenta y es muy importante. Miren lo que sale acá. Aquí hay una lineecita que es esta. Que en el pentágono, yo les acabé de nombrar de dos maneras esa. En el pentágono yo les dije, listo, saquemos un triángulo, tracen el triángulo del pentágono. O el apotema, ¿se acuerdan?
Este es el famoso apotema. Vámonos por acá. Esto se llama apotema. ¿Listo? Listo. Ese apotema es clave porque con el apotema yo logro determinar la altura de la pirámide. ¿De dónde sale la altura de la pirámide? Porque si no, yo no sé de dónde sale. Hasta ahí, bueno. Por ahora, solamente tenemos en cuenta que eso es un apotema. Ya lo vamos a aplicar, ya le vamos a dar sentido a ese apotema. Por ahora, esa pirámide tiene unos números. Listo. Díganme cuál es el volumen. No, mentiras, ¿qué dice acá? ¿Cuál es el qué? Esperen que no vea. ¿Cuál es el volumen de la pirámide? Sí. Aquí se Es, están académico, ¿lo ven? Acá debería decir metros al cubo. Dice metros al cuadrado. Ahí está mal. Pero es volumen. Ahí me están pidiendo volumen. ¿Cuánto es? es 1680. 1680. Comprobémoslo a ver. 180. Sí, señora, 1680. Entonces, bien, perfecto. Recuerden otra vez, volumen de la pirámide tal cual, ¿no es cierto, Paula? Así como lo hiciste. Entonces, el área es 7 por 24. El área de la base. Por 30, que es la altura. No 32,5, sino 30. Y lo que nos dé, lo dividimos por 3. Resultado, 1680. ¿Listo? Bien. Sigamos. Borremos acá esto del apotema y seguimos. Entonces, por ejemplo, miren esta. Ok, esa está un poco tesa. Lo que pasa es que aquí, me parece, sí. Acá nos están dando la altura de la pirámide, ahí es fácil. ¿Listo? ¿Por qué? Porque miren que hay un triángulo que es isósceles. El triángulo isósceles tiene como medida a sus lados 14 centímetros. Listo. Nos dan la altura de la pirámide y pues nos dan uno de sus vértices. Pues así es fácil porque ya nos dieron la altura. La altura es 27 centímetros. ¿Qué es lo difícil, niños? Pues buscar la altura. Ahí nos las dan. Entonces es fácil. ¿Listo? Pues ahí lo mismo. Van a sacarlo fácil. Ahora, sáquenlo. Traten de sacar cuál es el volumen de esa pirámide. Tengan en cuenta que su área es triangular. Ya no es cuadrada. Es triangular. O sea, toca sacar el área de la base, que es 14 por 14 dividido entre 2. Exacto, pero la base y la altura de ese triángulo no es 14, ni la base ni la altura. ¿Cómo hacemos? No, no, no. ¿Cómo así no es? No, 14 son los lados. Míralos, ¿sí los ves? 14 son Es los... como, pero hay como se la altura del triángulo de la base. Bueno, como no tenemos las herramientas suficientes, nos tocaría hacer un dibujito de un triángulo que mida 14 centímetros. Para que les quede un triángulo pequeñito podemos usar las comas de los decimales. Lo pueden hacer de 1,4. 1,4, 1,4. Y miren cuánto queda la base. Al final, lo que les dé la base, vuelven a correr la coma para ver cuánto quedaría un triángulo pues, de 14 centímetros. Entonces no es necesario que hagan un triángulo de 14 centímetros. Lo pueden hacer a escala de 1,4 centímetros. Y de esa manera pueden medir la altura de ese triángulo y así sí podemos ver cuál es el volumen de la pirámide. Cuando esas pirámides están así como acá, el ápice, que es la punta de la pirámide, siempre
va a apuntar al centro de este triángulo o al centro de su base. Esto sea una base cuadrada, triangular, pentagonal, de lo que sea. Siempre le apunta al centro. Por eso es que se saca una apotema. ¿Listo? Lo que pasa es que en un triángulo, el apotema ya no va a ser un apotema. Ahí se va a llamar el ortocentro, creo que es el que se llama, que es encontrar el punto central de un triángulo, de cualquier tipo de triángulo. Entonces, eso ya es otro proceso. Igual no nos vamos a quedar ahí, solamente se los estoy mencionando. Y ya, por ahora, intenten hacer el dibujo de Profe, creo que la base. La base. Ay, no me... No, nada, profe, nada. Profe, entonces para hallar el área de la base del triángulo sería 14 por 1. Para hallar el área de la base, 14 por 1, no porque tienes que, o sea, se supone que dibujaste un triángulo y necesitas medir con tu regla cuánto es el lado más largo de ese triángulo. Es un triángulo isósceles, entonces hay un lado que es más largo. No sabemos cuánto es. Ay, no entendí, profe. Ok, desglosemos un poquito eso. Voy a ayudarles con lo siguiente, porque es que aquí hay un ángulo en ese triángulo, o si no, no nos va a funcionar el cálculo así nomás. A ver, a ver, a ver. Ok, dibujemos. Ok, la base de ese triángulo es esto. Es aquí una cosa, acá así, por aquí iría esto así. Y por aquí está esta, que es la que necesitamos saber cuánto es. Esta es la que no sabemos. Esta. ¿Listo? Ahora, aquí es importante mencionar que esto es 90 grados. ¿Sí? Esto es 90 grados. 90. Eso parece una... Ay, no pude. 90, ahora sí. 90 grados. ¿Listo? Ese ángulo es de 90 grados, que es este mismo ángulo acá, ¿sí lo ven? Listo. Tengo un ángulo de 90 grados. Tengo acá 14 y por acá 14. Listo. Esta es una fórmula que se usa en octavo mucho. Y la vas a empezar a usar mucho, Paula. Entonces te la voy a mostrar, pero no te preocupes, solamente te la voy a mostrar. Se llama Teorema de Pitágoras. ¿Listo? Teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el Teorema de Pitágoras? El Teorema de Pitágoras te dice que la hipotenusa de un triángulo, el teorema de Pitágoras se da sobre triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. Siempre tiene que ser así, si no, no se puede. Entonces, de hecho, para que lo vayas escribiendo ahí, lo vamos a poner acá. Es un teorema que aplica, entonces es un teorema que aplica, o bueno, es una fórmula, voy a poner acá, es una fórmula. Fórmula solo aplica para triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. Profe, eso lo escribo. Sí, sí, esto es necesario que lo escribas. El teorema de Pitágoras es una fórmula que solo aplica para triángulos que tienen un ángulo de 90 grados, como ese. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí tenemos 14 centímetros por un lado y por el otro lado tenemos 14 centímetros también. ¿Sí? Ahí están. Pero esto yo no sé cuánto es. A esto se le llama H otra vez. No es que sea la altura. Eso se llama hipotenusa. ¿Habías escuchado esa palabra? La hipotenusa. ¿O nunca? La hipotenusa de un triángulo es el lado más largo. Bueno, pero de triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. Entonces, esa fórmula, te la voy a dejar en rojo acá, es la siguiente. Voy a dejarla un poco más grande. Esa fórmula es
H es igual a A a la 2. Falta ponerle los cuadrados. H al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Es esa fórmula, así tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Que con esa fórmula vamos a poder hallar esa H, que no es altura, es hipotenusa. Entonces, de ahí yo reemplazo. Entonces, vamos a hacer un reemplazo acá sencillito. Reemplazo. Ok, listo. ¿Cómo sería el reemplazo? Bueno, Paula, tienes por un lado 14 y por otro lado 14. ¿Quién es A y quién es B? Pues los lados del triángulo, ¿listo? A este lado lo vamos a... ¿Ya copiaste? No. ¿O sí? No, listo, dejémoslo así. A y B son los lados más cortos del triángulo. La H es el lado largo. ¿Listo? Es el lado largo. Entonces, en el reemplazo, pues yo reemplazo los lados cortos del triángulo son 14 y 14. Y la H no sé cuánto es. Entonces resulta que esto es algo nuevo. Así como tenemos ecuaciones que por un lado está multiplicando y al otro lado pasa a dividir. En este caso, el cuadrado, que estoy elevando al cuadrado, es una potencia. Lo contrario de potencia es raíz. Entonces, cuando yo hago ese reemplazo, me va a quedar algo más o menos así. H es igual a 14 a la 2 más 14 a la 2. ¿Listo? Entonces, aquí están las H's y aquí voy a ponerle los cuadrados. Entonces, H a la 2. Otra vez. Ahora sí, H a la 2 es igual a 14 a la 2. Aquí estoy solamente haciendo reemplazos. ¿Listo? 14 a la 2. Listo. Solo reemplazos. Después de que yo hago esto, pues tengo que hacer 14 a la 2. Recuerden que 14 a la 2 es 14 por 14. Entonces, ¿cuánto dará 14 por 14? Tengo que hacer eso. Me da 196. Ok, entonces tengo 196 más 196, porque es 14 a la 2 dos veces, ¿no? Entonces 196 más 196. Pero además, este cuadrado, ¿sí? H cuadrado, va a pasar al otro lado a raíz. Entonces hagámosla con otro color para no confundirnos. Eso pasa aquí a raíz. Ok, listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esa operación si la hacemos en calculadora. Esa no se va a hacer sin calculadora. Vas a hacer 196 más 196. Eso va a dar 392. ¿Sí da 392? Sí, profe. Listo. Y a ese 392 le vas a sacar la raíz cuadrada. Entonces, ¿cuánto será la raíz cuadrada de 392? Y ese va a ser el resultado. Como 19 punto algo. ¿Sí lo lograste o te ayudo? Profe, yo no me acuerdo. Toca en calculadora. Yo aquí voy a usar calculadora también. La raíz de 392. 19,79. ¿Listo? Entonces, eso da 19,79. Si lo aproximamos, hacer una aproximación, un redondeo, eso es 19,8. ¿Listo? Si ustedes hubieran hecho este triángulo en su cuaderno con un ángulo de 90 acá, esta medida
que es la base, les hubiera dado 19,8 centímetros. ¿Listo? Casi 20 centímetros. Entonces, ese es el valor de H. Entonces, ¿qué tengo yo acá? Que ya tengo la base. ¿Qué me falta ahora? La altura. Pero la altura también es otro cuento. La altura se las voy a regalar yo, ¿listo? La voy a hacer con trigonometría, que es mucho más rápido, mucho más fácil. Entonces, esa altura va a quedar de... Ok, 45, 45, 9, 40. Denme un segundo y ya se las saco. Ok. Entonces va a ser... No, esperen, la embarré. Ahora sí. Ahora sí, la altura es 9,89. ¿Listo? La altura de ese triángulo es 9,89. Entonces tengo esto, que es la hipotenusa, y por un lado voy a dejar altura. Altura, esas se las regalo yo porque pues ya son procesos más largos. Altura es, ¿qué? Es 9,89. 9,89 centímetros. Acá se me olvidó poner centímetros también en este. Esta H es centímetros. ¿Listo? Ok. Tengan en cuenta entonces estas dos cosas. Ahora, pregunta, el primero que lo logre, ¿tienen calculadora? Usen calculadora. ¿Cuál es el área de ese triángulo? Vean, ya tenemos la base del triángulo, ya tenemos la altura del triángulo. Ahora sí lo podemos sacar. A ver si lo logran. Profe, la altura es 9,89 y la base 14. La base no, la base sería esta, la H que acabamos de sacar, o sea, 19,79. ¿Listo? Ah, ya, ya. Ahora, con lo que acabamos de sacar, yo ahorita les digo algo que ustedes van a decir, no, pero hagámoslo con esas medidas, a ver cuánto nos da. Está 97,8. Ok, 97,8, perfecto. Aproximadamente 98, ¿no? Ojo a esto, niños. Miren bien lo que les voy a escribir acá. Ok, listo. ¿Se acuerdan que yo les he dicho que los triángulos tienen 3 bases y 3 alturas? Por ejemplo, en este caso, la altura, recuerden que va de uno de sus vértices y forma 90 grados con su base. ¿Listo? Esta azul que yo acabo de hacer es 9,89. Bueno, niños, díganme, esta es la base de un triángulo, listo, que es 14 centímetros. ¿Cuál será la altura? Tiene que formar 90 grados y unirse por allá con el vértice del otro lado. ¿Cuál es la altura de eso? No entendí la pregunta, profe. Otra vez. Vamos a hacer lo siguiente otra vez. Mira esto que va a marcar con azul. Digamos que esa es la base de ese triángulo, 14 centímetros. ¿Listo? Ahora voy a trazar la altura de ese triángulo. Acuérdense que la altura tiene que formar 90 grados con la base. Tracemos la altura. Esa es la altura, ¿sí o no? Porque está formando 90 grados y se une con el vértice al otro lado. ¿Cuál es la base y la altura ahí? 14, ¿no? 14. O sea que 14 por 14 dividido 2 debe dar pues algo cercano al 98, al 97,8.
Da 98 exactos, profe. 98 exactos. Entonces, todo esto que mostré acá es simplemente para mirar, Paula, que este es un tema que vas a estar viendo el otro año bastante, que tiene que ver con triángulos, se llama Teorema de Pitágoras. Y pues lo mismo, Juanpa, ya ver este tipo de cosas es muy bueno porque es puro trabajo de potencias y raíces, que eso no lo hemos trabajado como con mucha profundidad, pero tú también lo estás viendo ya, Juan Pablo, ¿listo? Raíces, potencias. Y aquí salieron decimales. Con esos decimales llegamos a una aproximación. Bueno, si le metemos un poquito más de sentido lógico a este triángulo, pues yo ya tengo una base, ya tengo una altura. Ahí está. Es 14 por 14 dividido 2. 98. Listo. Recuerden el área de la pirámide. ¿Cuánto es perdón, el volumen? El volumen de la pirámide. ¿Cuánto es el volumen de esa pirámide? Y lo pongo acá, a ver quién le atina. ¿Lo tienen o no? Me da 65,2. No, el volumen. Acuérdense que el volumen es este. Área del triángulo, ya la tienen, ya tienen el área del triángulo. Recuerden que es base por altura dividido 2. Por la altura de la pirámide, que aquí está, es 27 centímetros, la altura de la pirámide, dividido 3. Profe, ¿es el área de la base del triángulo por la altura o más? No, por la altura. Por la altura. Ya me da 5.284. Dividido 3. Ah, mm, 1.771. Pero algo quedó mal. ¿Cuánto es la base del triángulo? El área de la base, perdón. Nos había dado 98, ¿no? Mm, ¿Se acuerdan que era 14 por 14 dividido 2? O por aquí, que era 19,79 por 9,89 dividido 2. Debe dar lo mismo. sí, da 97,8. Ahora entonces Por 27, por 27 digamos. Y lo y 2. dividen por 3. Juanpa, ¿cómo vas? ¿Lo lograste o no? No, profe. Pero ya copiaste, ¿sí? Ya copiaste todo. Sí, profe. Ok. Da 880, Y 2. ¿Sí? 808,75. En el caso de esto, nos va a pedir una respuesta exacta. Entonces uno hace la aproximación, ¿listo? La aproximación es 882, ¿listo? Ahí está, es 882, ¿vale? Listo. Básicamente eso, ¿sí? Básicamente es eso. Aquí dicen que por qué se divide por 3, bueno, en fin, eso ya lo habíamos visto. Eso es toda la teoría de pirámides. Ok, listo. Ya vamos a acabar, ¿listo? Entonces, de hecho ya nos quedan 10 minutos y acabamos. Entonces, volvamos a recordar cuál es la tarea que ustedes tienen que hacer. Ah, Eh, Hacer un pentágono con radio de 3 centímetros y luego hacer otros 11 para hacer la En plantilla y cartulina. luego lo recortamos y listo, hacemos la figura. listo, hasta ahí. ¿Qué es eso que está ahí? Entonces, vayámonos a la tarea. ¿Listo? Entonces, hasta ahí está clara la primera parte. Voy a copiarla.
¿Listo? Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a poner tarea. ¿Listo? Ya vamos finalizando la clase. Entonces, tarea. Primera parte. Lo que me acabaron de decir tal cual. Ya, listo. Primera parte, entonces. Entonces, construir el pentágono. Las instrucciones. Según las instrucciones del principio de la clase. Segundo, construir el pentágono según las instrucciones del principio de la clase. Y ok, construir los pentágonos más bien. Construir los pentágonos. Los pentágonos según los... Ahí está. Entonces, primera parte, construir los pentágonos según las instrucciones del principio de la clase. Entonces, lo que me acabaron de decir. La circunferencia, 3 centímetros, el pentágono, después los 11 pentágonos restantes en una cartulina para que quede listo el molde, o sea, la plantilla. Listo. Segundo. Entonces, aquí va a ser armar el dodecaedro. ¿Listo? Armar el dodecaedro. Esa figura se llama dodecaedro. Dodecaedro. ¿Listo? Déjenme salir de dudas que tal que no sea el dodecaedro. Ay, pero siento que sí es el dodecaedro porque tiene 12 caras, 12 lados. Sí, es el dodecaedro. ¿Listo? Listo. Entonces, en el dodecaedro, yo les voy a mostrar algo que es importante. Ya se los voy a mostrar. Bajito el tiempo, necesito acabar antes de que esto termine. No, está. Listo, creo que ya lo encontré. Les voy a mostrar algo muy importante que tiene que ver con todo lo que hemos hecho hoy. Sí, señores, aquí está. Entonces, voy a dar de compartir acá un momentico y les voy a mostrar lo siguiente. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy a calcular el volumen de un dodecaedro, porque el tercer punto va a ser calcule el volumen del dodecaedro. Pero en el volumen, pues acá nos dan una fórmula. ¿Sí? La fórmula es 15 más 7 por raíz de 5 por la arista al cubo sobre 4. O sea, eso es una mano de números, una vaina que no sé qué es todo eso. Sencillo. ¿Listo? Si ustedes desarman este dodecaedro, pues tienen los 12 pentágonos, ¿no es cierto? Entonces, el tercer punto va a ser calcule la base del dodecaedro. ¿Qué es la base? El área de la base. Es el área de un pentágono. Después les voy a decir, calcule el área total. ¿Cuál es el área total? Pues la suma de todos los pentágonos. Y por último les voy a decir, calcule el volumen de su dodecaedro, pensando que por dentro se forman 12 pirámides de base pentagonal. Entonces miren lo que dice acá. Por aquí está, fórmula del volumen de un dodecaedro. Entonces dice acá, para calcular el volumen de un dodecaedro se podría crear en base a 12 pirámides pentagonales iguales. ¿Se acuerdan cuando el cubito salían 3 pirámides de adentro? Bueno, en un dodecaedro salen 12 pirámides y todas tienen la base pentagonal.
todas tienen una base de pentágono. Entonces, ustedes ya tendrían el área del pentágono. Solamente necesitan encontrar la altura. La gran pregunta, el gran problema va a ser, ¿cómo encuentran la altura? Esa parte va a ser un poco difícil. ¿Listo? Profe, Señora, pero en conclusión, ¿cuál es toda la tarea? listo, copiamos. Ya les voy a copiar para que me terminen de entender. Entonces, segundo, armar el dodecaedro. Tercero, me quedan 4 minutos. Tercero, hallar el área de un pentágono. ¿Listo? Hallar el área de un pentágono. Recuerden que eso fue lo primero que vimos en la clase. El cuarto va a ser hallar el área total del dodecaedro. El paréntesis voy a poner que eso es la suma de los 12 pentágonos. ¿Listo? La suma de las áreas de los 12 pentágonos. Listo. Vamos en el quinto. Entonces el quinto va a ser hallar el volumen del dodecaedro. Profe, ¿todo eso es para hoy? Sí. O lo dejo para mañana. Sí, profe. Pero es que lo dejo para mañana y entonces se relajan hoy y lo hacen mañana. Bueno, Paula por lo general se pone a hacerlo ya, pero Juan Pablo, tú lo dejas para mañana. Es mejor para hoy. No, lo hago. Profe, mejor para mañana. ¿No la envías mañana? Igual no tiene nada más hoy. Ok, hallar Pero por eso. el dodecaedro. Hallar el volumen del dodecaedro basado en pirámides. Sí, profe, mañana y ya. Ok, este sería el quinto punto. Listo, hallar el volumen del dodecaedro basado en pirámides. Entonces, ver el video explicativo que les voy a enviar. Ahí les voy a enviar un video explicativo. ¿Listo? De YouTube. Profe, No es más. Señora, ¿no sería mejor solo hacer, no sería mejor solo hacer, bueno, acá nosotros en la casa, hasta hallar el área total del dodecaedro y el volumen, y eso hacerlo aquí contigo en la clase? Sí, profe. esta es la última. Porfis. Es que es muy difícil. O sea, sería solo hacer el Sí. 1 y el Hagan 2 y ya. fuera estilo evaluación. Por eso tienen que entregar. Ay, profe, Profe. No, tienen que lograrlo. Toda la clase de hoy, que fue chévere pero larga, pues es precisamente para que puedan resolver esto. Este es el gran problema. Entonces, profe, mañana sí no lo envías. No, hoy. Entonces, ojo, primero, construir los pentágonos, ya saben. Segundo es armar el dodecaedro, hasta ahí la tarea va suave. La tercera es hallar el volumen de un pentágono, va a ser suave. La cuarta va a ser hallar el total, pues van a multiplicar el área por 12. Hasta ahí vamos suave. Eso se van, ¿qué? Una hora, hora y media por ahí, mientras pegan el dodecaedro y eso. Y cuando ya lo tengan todo pegado, ya ahí sí es hallar el volumen del dodecaedro basado en pirámides. Espero el video explicativo que les voy a enviar. Niños, no es más. Ya se va a cortar. Pero, profe, ¿cómo así en triángulos? Es que es difícil, sería difícil dividirlo en triángulos, por lo que uno no puede dividir físicamente, lo tiene que dividir mentalmente. Eso es lo difícil. Una agujita